Potencia demoledora, una fortaleza imponente y uno de los derechazos más temidos del boxeo actual. A quien ha besado la lona por culpa de sus puños, lo catalogan como la amenaza emergente de la división de los pesos pesados. Sus rivales no solo lo respetan, sino que lo temen por su brutal pegada. ¿Será capaz de ceñirse el cinturón de campeón? Analicémoslo paso a paso. Efe Ayagba nació en el año 1994 en Nigeria. Como muchos niños de su país, en un inicio se volcó al fútbol, pero pronto su imponente fuerza física lo llevó por un camino distinto, el del boxeo. No pasó mucho tiempo antes de que se consolidara como una de las mayores promesas dentro del equipo nacional nigeriano. Su aventura a nivel internacional despegó en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aunque no logró subir al podio, sus potentes golpes y su estilo ofensivo llamaron poderosamente la atención. Ayagba dio el salto al profesionalismo en 2017. Su debut ocurrió el 30 de julio y no pudo ser más contundente. Despachó a Terrell Anthony Heron en el primer asalto, presentándose ante el mundo como un auténtico especialista en knockouts. En sus siguientes apariciones en el cuadrilátero, continuó validando su reputación de destructor. Superó sin complicaciones a rivales como Luke Lyons y Rodney Hernández, entre otros, consolidando su imagen como uno de los contendientes más peligrosos del peso completo. A finales de mayo, en una velada en Vilo, Ayagba sumó otra victoria dominante, fulminando a Delon en el primer round. Sin embargo, fue el 24 de agosto de 2018 cuando el nigeriano protagonizó una de las escenas más inusuales de la historia reciente del boxeo. En su sexta contienda profesional, debía enfrentar al estadounidense Curtis Harper, quien tenía un récord de 13 victorias y 5 derrotas. Pero algo insólito ocurrió. Sin que se lanzara un solo golpe, apenas sonó la campana inicial, Harper se dio media vuelta y abandonó el ring, siendo descalificado de inmediato. Posteriormente, Harper afirmó que su salida se debió a una protesta por lo que consideró condiciones contractuales injustas. Alegó que nunca firmó el acuerdo de pelea formal y que recién conoció el monto de su paga el mismo día del combate, considerándolo insuficiente frente al riesgo de enfrentar a un rival tan letal. No obstante, tanto aficionados como especialistas del boxeo pusieron en duda esta explicación, sugiriendo que Harper simplemente se echó atrás al no querer enfrentarse al poder abrumador de Ayagba. De una u otra forma, ese combate quedó registrado como uno de los más fugaces de la historia. Apenas duró un segundo. Un mes después de ese curioso episodio, Ayagba volvió al ring para medirse con Nick Jones, un rival invicto hasta ese momento. Desde los primeros instantes del combate, Ayagba se plantó en el centro del cuadrilátero con paso firme y enfoque meticuloso. Poco a poco fue desmantelando la defensa de Jones, y a menos de un minuto para finalizar el primer asalto, conectó un derechazo devastador que dejó a Jones en la lona. Este intentó ponerse de pie, pero el árbitro determinó que no estaba en condiciones de continuar. Durante un solo año calendario, Ayagba combatió en 8 ocasiones, ganando 7 de ellas por la vía rápida. La única que no terminó en knockout fue precisamente la curiosa pelea con Curtis Harper. No obstante, los momentos más relevantes de su trayectoria empezaban a llegar. Se enfrentó a contrincantes de mayor trayectoria y experiencia en el circuito profesional. El 9 de marzo de 2019, en Carlson, California, se midió con el rival más veterano que había enfrentado hasta entonces, Amir Mansour, de 46 años. Desde el inicio, el experimentado Mansour optó por un estilo evasivo, tratando de evitar el intercambio frontal. Aún así, Ayagba no tuvo inconveniente en acortar distancias con paciencia y precisión. En cuanto logró conectar una combinación efectiva, envió al veterano a la lona. Mansour logró reincorporarse, pero fue derribado nuevamente poco después. Ya en la segunda ronda, aunque no cayó de nuevo, comenzó a recibir una ráfaga de impactos cada vez más peligrosos.
Al sonar la campana que anunciaba el inicio del tercer asalto, Mansour decidió no continuar. Una nueva victoria para Ayagba por nocaut técnico y una declaración clara de sus intenciones en la división. El 27 de abril de 2019, Las Vegas fue el escenario de su siguiente reto. El alemán Michael Wallisch, un rival que venía con buena reputación y considerado como una amenaza legítima. A diferencia de otros adversarios anteriores, Wallisch no rehuyó el choque. Por el contrario, incluso logró poner en aprietos a Ayagba en algunos pasajes. Pero cuando el nigeriano desató su potencia característica, el rumbo del combate cambió radicalmente. En el segundo asalto, un demoledor gancho de derecha mandó al alemán a la lona. Aunque Wallisch logró reincorporarse, estaba evidentemente afectado. Ayagba no le dio respiro y lo acorraló con una serie de golpes hasta que el árbitro decidió intervenir. Después de la pelea con Darmos, la siguiente gran prueba llegaría en enero de 2023, cuando Ayagba se midió ante el invicto Stefan Shaw en el Turning Stone Resort Casino, en Verona, Nueva York. Este combate no solo representaba un reto técnico considerable, sino también una especie de redención mediática. Shaw era un oponente ágil, con buena técnica y un récord respetable, lo cual prometía una pelea más estratégica que puramente física. Desde el inicio del combate, ambos boxeadores mostraron cautela. Ayagba no se lanzó al ataque de inmediato como en otras ocasiones, consciente del estilo meticuloso y del buen manejo de distancia de Shaw. El primer asalto fue prácticamente un estudio mutuo, pero a medida que avanzaban los rounds, el nigeriano comenzó a encontrar su ritmo, utilizando con inteligencia su jab largo y punzante para mantener a raya a su contrincante. Shaw, por su parte, mantenía la compostura, pero su ofensiva era tímida, lo que poco a poco le costó puntos en las tarjetas. En los rounds medios, Ayagba logró consolidar el dominio del centro del cuadrilátero, tomando la iniciativa y obligando a Shaw a retroceder constantemente. Aunque no hubo derribos, la contundencia de sus golpes y el control del ritmo de la pelea jugaron un papel clave en la percepción de los jueces. Al sonar la campana final, la decisión fue unánime. Efe Ayagba salía victorioso por tarjetas de 96-94, 96-94 y 97-93. No fue una victoria espectacular, pero sí estratégica y significativa. Demostró madurez, capacidad de adaptación y sobre todo, paciencia. Más adelante, en agosto de ese mismo año, Ayagba fue emparejado con el veterano Zhang Kosobutsky, un boxeador invicto de Kazajistán conocido por su estilo rudo y potencia en los puños. Se esperaba un duelo reñido y violento. Sin embargo, el desarrollo del combate tomó un rumbo inesperado. Kosobutsky fue penalizado varias veces por golpes bajos y otras irregularidades que rompían el ritmo del encuentro. A pesar de los intentos del kazajo por poner presión, Ayagba se mantuvo firme, conectando los golpes más limpios y aprovechando cada pausa para mantener su concentración. Al final, después de varias advertencias, el árbitro tomó la decisión de descalificar a Kosobutsky en el cuarto asalto, otorgando así a Ayagba una victoria técnica. Aunque no fue el tipo de triunfo que entusiasma a los fanáticos, sí reforzó la disciplina de Ayagba en el ring y su compromiso con un boxeo más técnico, sin dejar de ser letal. Ya con un récord más sólido, en noviembre de 2023, Ayagba se enfrentó a Joe Goodall, un peleador australiano con fama de duro, resistente y peligroso. Este combate sería sin duda uno de los más explosivos de su carrera reciente. Desde el primer round, Ayagba se mostró determinado a imponer su poder. A diferencia de combates anteriores, aquí volvió a mostrarse agresivo, lanzando combinaciones pesadas y usando su derecha como un martillo demoledor. Goodall, por su parte, intentó intercambiar, pero fue superado en fuerza y precisión. En el tercer asalto, Ayagba conectó una ráfaga de golpes que desarmó completamente al australiano,
obligando al árbitro a intervenir para detener la pelea y declarar un nuevo triunfo por nocaut técnico para el nigeriano. Esta victoria revitalizó su imagen como noqueador implacable, recordando a todos por qué fue considerado una de las amenazas emergentes más temidas del peso pesado. Con esta racha de combates, triunfos por KO y estrategias cada vez más refinadas, Efe Ayagba ha ido escalando de nuevo en los rankings, acercándose peligrosamente a los puestos de título. Su poder sigue siendo respetado y su crecimiento técnico le da una nueva dimensión como peleador. No es solo un golpeador más, ahora es un contendiente serio, paciente, táctico y resistente. ¿Se acercará a su oportunidad por el cinturón mundial? ¿Logrará capitalizar todo su potencial en una de las divisiones más competitivas del boxeo? Y así, tras caídas, redenciones y brutales knockouts, Efe Ayagba se ha convertido en una amenaza silenciosa que nadie puede ignorar. No es solo otro golpeador más, es un depredador paciente, más inteligente, más técnico y aún con una bomba en cada puño. ¿Está listo para el título mundial? El tiempo lo dirá, pero si algo es seguro es que cuando Ayagba entra al ring, alguien va a caer. ¡Boom!